del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información del Congreso, de la Cámara de Diputados, después de terminado ya, aunque formalmente es mañana, el periodo extraordinario con los temas que el gobierno pudo sacar en el recinto de esta Cámara y del Senado durante diciembre. Me acompaña esta primera media hora mi amiga Débora de Urieta. ¿Cómo anda? Todo el fin de semana esperando que llegue este momento. Ay, gracias. Hace mucho que no me hablan así. ¿Viste? Sí. Quiero tu lectura de todo lo que pasó el viernes. Oh, es tremendo. Así que ¿Cuántas si cosas querés, pasaron? Pero vamos con los títulos. Vamos con los títulos como vos digas si y no después... te empiezo a hablar, porque si no, y me claro, si no haces se nos así van como los títulos callate. para el programa en Bonca. Sí. Títulos del día. El Senado sancionó el presupuesto 2026 con 46 votos a favor y 25 en contra. Se aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo. El Senado sancionó también la ley de inocencia fiscal. La iniciativa del gobierno obtuvo 43 votos a favor y 26 en contra. El presidente Milei celebró la aprobación del presupuesto. Llamarían a extraordinarias en febrero para avanzar con modernización laboral y el nuevo Código Penal. Bueno, y sí, y el viernes tuvimos una jornada, es muy loco lo que pasa porque va y viene los rumores, los comentarios, tenemos expectativas de que salga determinadas cuestiones aprobadas de una manera, salen de otra, ¿Viste? y varias versiones del gobierno que a veces se encuentran y se cruzan. Si uno mira el viernes 19 había supuestos off the record. Sí, ¿por qué supuestos? No sé, en la Casa Rosada que no eran decían con vos. que no servía el presupuesto. Y yo vi a todo el mundo festejando el viernes. Decían que no sería este viernes el presupuesto porque se cayó el capítulo 11. Claro, pero el viernes anterior se había caído el capítulo 11 y decían, como está no sirve. Claro. Y el viernes todo el mundo festejaba. Pero volvieron otra vez esos rumores el viernes No, el viernes 19. No me asustes. Pero evidentemente después se dieron cuenta que sobre todo Luis Caputo necesita un presupuesto ¿Y para... no se habían dado cuenta el 18-19? Bueno, viste el enojo, qué sé yo, fue algo inesperado. Me parece que hay gente del gobierno que no entendió un poquito esta época y este mes, en donde lo más importante no era derogar algunas leyes, sino más bien se termina aprobando un texto prácticamente idéntico al que envió el presidente. Podemos decir que el presidente tiene una tara, ¿está bien la palabra tara? Con lo que tiene que ver la emergencia en discapacidad, que es una ley que de una u otra manera encuentra excusas para no cumplirla. Y bueno, evidentemente el enojo a raíz de que se cayó ese capítulo hizo que surgieran esos enojos que después el presidente dio una entrevista a Luis Majul en La Nación Más y dijo no voy a derogar el presupuesto 2026 porque, insisto con esto, entre otras cuestiones el presupuesto incluía la autorización para tomar deuda justamente para refinanciar los vencimientos que se producen ahora el 9 de enero y además también para darle una señal a los mercados, a Estados Unidos, al FMI. Recordemos que en la previa a las elecciones, cuando el resultado no era el que finalmente fue el esperado, parecía que le había ido mucho mejor al peronismo de lo que después le fue en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hubo reuniones con este asesor presidencial de Estados Unidos que se llamaba no Scott Bessent, sino Bennett. Barry Bennett. Barry Bennett, ahí va, gracias. En el que se le plantea al gobierno que consensúe, que llegue a acuerdos, hasta se habló de que impulse un gobierno de coalición, pues justamente lo que se le pedía es esto, que llegue a acuerdos, y lo que se vio esta semana finalmente fue una Patricia Bullrich y un Diego Santilli consensuando y acordando con los gobernadores, con los senadores hasta el último minuto. Con Martín Menem en la misma reunión. Era un proyecto en donde terminan acordando aprobar casi el mismo texto que se envía el 15 de septiembre. Y cuando uno se cruzaba con funcionarios de primera y segunda línea les decía, ¿pero por qué hubo tantos problemas en diputados? La respuesta era siempre la misma. Problemas hubo con un artículo que no estaba en el proyecto original. Totalmente. Que apareció en el dictamen y que no se pudo negociar. Pero el trabajo que se hizo con los gobernadores es por el resto del proyecto. Y recordemos que era el famoso artículo 75, que recordemos cuando Diego Santilli, que es el que fue negociando justo con Manuel Adorno y con todos los gobernadores, justamente ese artículo no estaba. Entonces quedaron el día martes a la tarde, noche y el miércoles esos gobernadores presionados y los diputados ni que hablar, que eran los que tenían que poner la cara, se veían presionados a tener que a derogar una ley que ellos mismos habían aprobado y no lo hicieron.
Exactamente. No lo hicieron, finalmente ese artículo se cayó todo un capítulo. Ese fue el problema, que el gobierno está, esto que vos decías, que empezamos una sesión y pensamos que va a pasar A y después pasa B. Para el gobierno, cuando el oficialismo, quiero decir, cuando impulsó la estrategia de votar por capítulos, evidentemente daba por descontado que los votos los tenía. Bueno, no fue así y quedó un capítulo en el camino que también tenía otras cuestiones que iban a favor, si querés, del equilibrio fiscal que tanto pregona el presidente Javier Milei, como por ejemplo la derogación de zonas frías. Sí, y no, porque también tenía aportes a la Ciudad de Buenos Aires y a los fondos de la justicia, y a las empresas eléctricas, que ahora Milei no va a tener que hacer. Exactamente, ahí se había equilibrado un poco la balanza. Finalmente eso no salió, pero recordemos que otro de los rumores o de los off que hay en la Casa Rosada tiene que ver con que el presidente, vía otras leyes o resoluciones administrativas, va a tratar de alguna manera preservar el equilibrio fiscal. Hay que ver cómo se las ingenia para cumplir con la ley. El gobierno puede reasignar partidas, vos lo escribiste muy bien en una nota que se publicó este fin de semana. Ah, ¿me lees? Obvio. Qué amable. Siempre lo puede hacer, o sea, está habilitado, este presupuesto también lo habilita, o sea que eso lo puede hacer. Y me parece que esas correcciones van más por esto otro, que tiene que ver con gastos más que con ahorro. Porque las empresas eléctricas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... No va a ser la prioridad. El Poder Judicial se quedaron sin nada. Tengamos en cuenta que eran concesiones que hace el gobierno, porque hay empresas eléctricas que no pagan hace mucho. Como le dijo Pablo Juliano a Berti Venegas Lynch, ¿cómo fue que le dijo que campeón en meter artículo? ¿Cómo fue que le dijo en el último momento? Pues se conocieron justamente cuando se produjo la votación en particular. Había algunas versiones, Débora, de que no fue casual que se pusieran todos estos temas en el mismo capítulo, y si se caía una gran cantidad de gastos. El asunto es que a los diputados que no eran de la capital, ¿por qué les iba a importar la coparticipación porteña? Y a la vez los porteños eran, ya son de la Libertad Avanza, o sea... Bueno, pero arrastra todo el PRO la coparticipación porteña. Sí, arrastra todo el PRO, pero ya estaban en ese tema, o sea, no es que ibas a sumar o restar votos en ese sentido. No, bueno, pero alguno del PRO que se abstuvo quizá iba a votar en contra. Sí, puede ser, pero no estuvo bien pensada la jugada, y el problema fue haber hecho votación por capítulo. Hay algo que es la segunda vez que le pasa. Bueno, en el Senado funcionó bien, ¿eh? En el Senado funcionó bien, pero 46 votos a favor tuvo el presupuesto. Y el capítulo 2, que era el que todos teníamos dudas, que se cae. Tuvo 43. Tremendo. Tremendo, sí. No, 42 tengo yo. 42, ¿no? Sí. 42 a favor. Sí, porque hubo una abstención de una neuquina y 3 radicales. La neuquina y Vigo, y 3 radicales que ese capítulo justamente lo que pasa es que también se dio el efecto dominó, que acá lo conocemos bien, que se inclina la balanza para un lado y nadie se quiere quedar afuera y dicen, bueno, yo también voto a favor, pero... Y la tuvieron más fácil, si querés, los senadores, porque ya se habían sacado de encima, si querés, el capítulo 11, que en un momento también se barajó la posibilidad de reincorporar ese capítulo y que vuelva para acá, para la Cámara de Diputados, para la sanción definitiva. Varias reuniones, 0 chances. Por eso, ahora quienes festejaron el presupuesto, claramente no estaban tan interesados en ese capítulo 11 como quienes... Hay una cuestión de relato. El gobierno tuvo un pésimo año parlamentario, no sacó ninguna ley este año. Ninguna ley. No, bueno, hasta el viernes no tenía... Entonces, bueno, tuvo que, si querés, para alimentar un poco su relato, habló de la ley más importante de los últimos 100 años, el blanqueo, ¿cómo se llama? La inocencia fiscal. Y también se subió a esto de que triunfo histórico, un presupuesto, y de alguna manera tuvo que ver un poco con este relato épico que tiene la Libertad Avanza, ¿no? Sí, inocencia fiscal que se convirtió en ley también, un proyecto 5 de junio se había presentado. Cuando José Luis Espert todavía era presidente de la Comisión de Presupuesto. Pasa que pasan tantas cosas rápidas. Este país, sí, total. Fue al día siguiente de la sesión esa en la que se aprobó la emergencia en discapacidad en diputados. ¿La primera vez? La primera vez que se aprobó, y también se aprobó emergencia en pediatría. No, sí, en universidades, creo. No, en pediatría. Sí, las dos cosas se aprobaron ese día, miércoles 4 de junio. El 5 de junio se presenta... ¿Qué memoria que tenés, Sí, porque era mi cumpleaños. Entonces feliz cumpleaños. El 5 de junio se presenta el proyecto de inocencia fiscal, y no se animan a tratarlo en comisión, porque pasaba esto que en comisión no había mayoría. Exactamente. En comisión, a partir de que algunos radicales habían quedado, los radicales opositores, en esta ruptura que hubo en 2024, pasaron muchas cosas, y bueno, en ese momento lo que ocurrió fue que ese proyecto quedó cajoneado, y se trató ahora, salió con mucho consenso, no tenía tantos detractores como parece. No, pero también se le metieron algunos cambios igual. Laura Rodríguez Machado, que todos los proyectos que sacó en reformas penales
aceptó cambios. Totalmente. Y muy hábil lo que hizo en el recinto de diputados es aceptar un cambio propuesto por Unión por la Patria que había votado en contra en general. Claro. Entonces se puso a leer toda la propuesta del diputado Guillermo Michel y tomó algunos elementos, lo Y incorporó ella al es texto. muy astuta. Sí, tiene una manera de trabajar que me parece que la va, que es la tónica que se viene también en el Senado seguro con Bullrich y quizá acá también. Totalmente. Vos la ves a Bullrich con un discurso, si querés, duro, firme, pero después termina negociando. Claro, o darle algo a la consensuando. oposición. Exactamente. Darle algo a la oposición para que de una u otra manera se sienta parte de esa Exactamente. condición de aliado que vos necesitas. Bullrich tiene un gran desafío que es la modernización laboral, que es la que va a empezar a trabajarse en febrero. La fecha me sorprendió, tengo que ser honesto. A ver, 10, 10 de 11. febrero. Sí, fue lo que dijo el otro día, ¿te Podría haber acordás? sido el 3. Bueno, de hecho, se hablaba de la segunda semana de enero. Después ya te decían la tercera semana de enero se reanudan las extraordinarias. Y después Bullrich ya directamente dijo el 10 de febrero. ¿Por qué? Porque supuestamente quería escuchar todas las propuestas que le habían llegado y porque los senadores no habían terminado de leer el proyecto de ley Los que senadores tiene. le pidieron muchos cambios al proyecto. Bueno, por eso ella Y dijo. ella lo tiró al 10 de febrero. A mí me impactó la Sí, fecha. a Yo todos. pensé que era segunda No, bueno, quincena pero por de ahí ella enero. también se va de vacaciones, entonces ¿Todos desenchufa se van un de poco. vacaciones? Sí, creo que bastante se van de vacaciones. Pero también es necesario que se tomen vacaciones, pues fue un año, bueno, ella justo recién asume como senadora, pero tuvo campaña, fue ministra 2 años, digo. No, y aparte cuando tenés chicos y tenés unos días con los chicos en enero, tenés que llevarlos a algún lado. Digamos. Exactamente, recordemos Sí. que ella el año pasado se fue a Disney con Con los nietos. Sí. Ella no tiene hijos, pero tiene nietos y parece que es una abuela muy activa. Y bueno, Una abuela ese- presente. De hecho, antes no daba notas los sábados porque era el día que estaba con los nietos. Con los nietos, bueno, ¿Viste? y seguramente también hay una resolución que me llamó la atención, que es el Senado, que va a estar cerrado en enero. Mm, Una resolución que firmó Victoria Villarroel. sí. O sea Eso me que- enteré por vos, ¿ves? ¿Te enteraste por mí? Ay, gracias. Sí, que vos Eh, me tiraste a las primicias. Tremendo ¿Viste? lo de Villarroel porque no era necesario, se supone. Aparte del presidente, puede pedirte algo un 20 de enero, que habrás... No, o se puede activar la bicameral de DNU, por decirte. Exactamente. Ah, ¿viste? ¿Te ha Hay pasado? cuestiones que... Exacto, hay cuestiones que son propias de la Cámara. Exacto, la bicameral de DNU, que recordemos es la que trata los decretos que firma el presidente. Que puede firmar decreto todos los días. Puede firmar decretos todos los días. La bicameral puede reunirse cuando quiera, por eso es permanente, no así el recinto. Exactamente. Pero me Bueno, parece... y hay también un debate. Si la bicameral se puede autoconvocar, ¿por qué no puede llamar a una sesión? Bueno, no sé. Sí, eso es un debate, pero bueno, nadie Pero le por lo menos interesó podría mucho, reunirse la comisión. nadie le interesó mucho tratar la Nadie ley quiere de trabajar DNU. en enero, ¿sí? La ley de DNU Uy, ¿te que acordás que la querían reformar? se Quedó en el aprobó olvido. acá. Los mismos autores del Senado después Ah, bueno. no se interesaron en Como tratarla. pasó con los ATN, como pasó con la ley de Yo combustible. soy bastante contemplativo por eso, porque si vos tenés una mayoría opositora en las dos cámaras, volteás un DNU. Si no la tenés, bueno, está bien, es cierto que por omisión termina siendo legislado, asunto es la que legislación. Se hizo un uso y un abuso de los DNU que nada tienen que ver Eso con es verdad, el pero espíritu tenés de los una DNU. mayoría, como pasó, por ejemplo, con el DNU, que le dio fondos reservados a la CIDE, una mayoría en ambas cámaras se juntó y lo Sí. volteás. Sí, pero recordemos que este gobierno también demostró que, más allá de los números, tiene capacidad de influir sobre todo los gobernadores. Bueno, pero entonces ya ahí Bueno. estás hablando de un gobierno que consigue una mayoría. Bueno, lo que quiero decir es que se pierde el espíritu de los DNU y encima... Por aval tácito de un Exactamente, sector del... Pero hay un aval, exactamente. no es que no hay un aval. No, pero lo que quiero decir es que en ese uso y abuso, para colmo, se aprovechan de la situación de los gobernadores, que los gobernadores Los también... gobernadores tienen que hacerse cargo de lo que hacen. Exactamente. Y me parece que también el mazazo que se comió el gobierno con el tema de discapacidad dio muestra que tampoco tiene a los gobernadores para lo que quiera y cuando quiera. No, y que los diputados no, o sea, que negociar con los gobernadores no te garantiza que sus diputados hagan lo que el gobernador le dijo a la Casa Sobre Rosada. todo cuando el costo político es tan grande, ¿no? Imaginen el cierre de una escuela especial en Tucumán. Totalmente, que el que tiene que ir a dar la cara es el diputado. El diputado, porque el gobernador puede después inventar un relato. Pero además, preguntale a los diputados, por el ejemplo que se me vino ahora a la cabeza, cuando se hablaba de privatizar Aerolíneas Argentinas, ellos decían que se iban a tomar un avión de Aerolíneas Argentinas y venían los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y los apretaban. ¿A quién aprietan? Claro. A los diputados. A los diputados, exactamente. Bueno, hablaba del tema modernización laboral en el programa Pasos Perdidos el diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero.
la ley de reforma laboral, en su momento hablaron de la impositiva, no están discutidas, nadie las habló, no, sí, el Consejo de Mayo, ese que la verdad nadie supo qué hacían, ni quiénes eran, ni eran expertos tampoco en la cuestión laboral, unos estudios jurídicos, pensando para generar ese proyecto de ley que no está debatido socialmente. Digo, y claro que lo tuvieron que posponer hasta febrero, no iba a pasar la movilización monstruosa que hubo, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, en todas las capitales, todo. Esa ley laboral es un desastre, en nada ayuda a los trabajadores, en nada le mejora la situación a los grandes empleadores de Argentina, que no son las grandes empresas, son las pymes. Son los más pequeños, en nada los ayuda. Un abogado laboralista de Neuquén días atrás dijo que nada tiene que ver con el espacio político al cual pertenezco, ni peronista ni kirchnerista, dijo claramente que si esa ley laboral salía así como estaba, él se iba a llenar de plata. Porque iban a ser todos juicios laborales. Cada despido que existiera iba a ser un juicio laboral. Me contaba Débora algunas cosas para leer en el verano, ¿no? Sí, estoy armando la sociales. lista. Sí. Es una de las críticas del libro más reconocida en este 2025. Es muy humilde ella, pero bueno, la pueden ver en Instagram y ya van varias librerías que se pelean por sus crónicas. Pero ella también es una gran periodista parlamentaria y lee los proyectos presentados, que son muchos. Vamos. Uno de ellos de Verónica Razzini, una de las diputadas que volvió a la Libertad Avanza, o está en la Libertad Avanza, porque nunca estuvo. Contame, ¿qué anda? No, volvió. No, nunca estuvo. No, llegó, desembarcó, exactamente. Bueno, viste que hablábamos de la reforma laboral que queda para febrero. Bueno, en paralelo surgen algunos proyectos de ley vinculados, si querés, con el mundo del trabajo, con el mundo gremial y, en este caso, con las huelgas. Esta iniciativa que busca la protección integral del derecho a huelga, así se llama la iniciativa, que es justamente de Verónica Razzini y que hace una especie de, si querés, regula de alguna manera todo lo que tiene que ver con ¿Tenemos placas? Sí. Las huelgas, exactamente. Tenemos algunas placas que armé con los puntos salientes de la iniciativa, no sé si las tenemos, si no te las voy leyendo porque todo es machete. Ya está. ¿Qué es lo que establece la iniciativa? Que solo se puede ejercer huelgas, o solo pueden ejercer las huelgas, las asociaciones sindicales con personería gremial. Por ejemplo, los metrodelegados. ¿Los metrodelegados ya tienen personería gremial? Creo que sí. Que la tienen. Estaban en eso hace 20 años. Claro, por eso es como la discusión muy viejo histórica. Lo tuyo. Bueno, sí, vengo retro. Que solamente las agrupaciones que tienen personería gremial son las que podrían impulsar huelgas, ¿no? Después que la convocatoria debe decidirse en asamblea, se dice, o sea, de manera democrática, y que esa asamblea se tiene que convocar 3 días antes, o algún mecanismo siempre democrático en el que los trabajadores puedan decidir si se lleva adelante o no una huelga, y que esa convocatoria se tiene que hacer con 3 días de anticipación. Pero también habla, o pone el foco en el preaviso, cuando finalmente se vota, se decide llevar adelante una huelga. ¿Qué dice el proyecto de ley? Que toda medida de fuerza debe ser notificada al empleador y a la autoridad de aplicación y que se tiene que avisar con 7 días antes, a 7 días hábiles antes. O sea, si vos vas a llevar si vos querés, te pusiste de acuerdo, dale, vamos a la huelga, tenés que avisar 9 días antes, ¿no? ¿Conté bien? Bien. Te veo callado, me estoy preocupando. No, estoy pensando en la práctica de lo que decís. Sí, cuando se concretó la huelga ya quedó todo viejo, ya está, ¿no? sí. Sí, bueno. Después, el preaviso debe especificar de forma clara e indubitable las causas y el objeto de la medida, el alcance territorial y personal de la misma, la fecha, hora de inicio y la modalidad de la medida. O sea, es tan burocrático el asunto que no te dan ni ganas de ir a huelga, ¿no? Y después también establece una serie de modalidades que considera ilícitas, o sea que podrían ser sancionadas, ¿no? La ocupación de establecimiento que impida al empleador o al personal jerárquico ejercicio de facultades de dirección y el derecho de propiedad. Después también sería considerado ilícito bloqueo, piquete coactivo que impida o dificulte el acceso o circulación de personas o de bienes al establecimiento. Acordate que algo de esto se trató en la ley Bases que después quedó en el olvido.
Después, también es ilícito las huelgas rotatorias sorpresivas, el trabajo a reglamento, el quite de colaboración o cualquier alteración que implique una prestación irregular, parcial o defectuosa del servicio. También considera ilícito, todo acto de violencia, daño, sabotaje a instalaciones, equipos, maquinarias, bienes de la empresa, tercero. Esto ya es un poco obvio. Y por último, lo que considera que es ilícito tiene que ver con el incumplimiento de las coberturas mínimas establecidas para servicios esenciales. Claro, eso es un tema, servicio esencial, que es parte también del proyecto de reforma laboral y que se habló mucho, porque se aplica en las provincias. En las provincias hace mucho tiempo que no podés parar el hospital. Uh-huh. En su momento se ve que el diálogo entre las partes era ameno y se permitió una restricción de huelga, pero que después nunca se habilitó para los colegios. Exactamente, porque, por ejemplo, que se habilite para los colegios, que era que el 50 días tenés que garantizar que el 50% de trabajador personal, docente y no docente, sí o sí tenga que estar en los establecimientos. O sea que si vos llamás a una huelga y no cumplís con ese 50% el primer día, y ya te pueden sancionar. Va un poco por ese lado la iniciativa. Sí, exactamente. ¿No? Un debate que tiene que ver también con la posibilidad de que los gremios puedan tener otra modalidad de protesta que pueda servir. Y un poco lo del Garrahan a mí me dejó pensando, porque una protesta muy efectiva y no se paró el servicio. No se paró el servicio, pero sí se fueron muchos trabajadores. Pero no fue restringido por los trabajadores. No, pero los digo trabajadores que trabajaron y brindaron el servicio. Totalmente. Los que quedaron, obviamente, muchos que se fueron por una cuestión salarial. Más de 200, pero bueno, eso es un poco lo que se apunta a reforma laboral. Recordemos, 10 de febrero, fecha de recinto, según Patricia Bullrich en el Senado. Hay que ver si hay consenso. ¿Decís que ese día es de recinto? No. Porque ya como está firmado el dictamen, no habría otra. No se puede hacer otra comisión. Lo que sí se puede hacer es un montón de reuniones privadas como la que está haciendo Bullrich con sus aliados. Y hacer los cambios en el recinto. Y va a llegar al recinto. Lo que nos mostró el viernes la ex ministra, es que va a llegar al recinto con todo cerrado. No, total. ¿Vos viste lo que era? El viernes venía, salía, entraba, llamaba, teléfono, tenía el hemiciclo, vos te sentás acá, vos allá llamando. Sí. No Aparte tengo que ir porque si tengo que dar cuenta. Tremendo. No entraba en debates, permitía que la oposición hablara. Sí. Algo que también pasó en diputados y que es una nueva etapa de lo que es entender un poco también qué es ser oficialismo. Bueno, ahí te das cuenta que ella sí es casta, en el sentido de que tiene mucha historia o muchos años en la política. Gracias, Débora, y feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Nos vemos el año que viene. Nos vemos el año que viene. Adiós. Gracias. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros
tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información de diputados, plantel renovado, los señores, que ellos sí les gusta que le digan señores, Guido Brolaski, uno de ellos. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Y Marco Giorgetti, el otro. ¿Cómo estás, Mauricio? Es mi última media hora del año porque mañana no vengo, me reemplaza en BOM, entonces si me ven un poco nostálgico, es porque estoy cerca del brindis de fin de año en mi casa. También el corte con un pañuelo, enjugarte un poco las lágrimas. Qué suerte Sí, la sí. nuestra, la de tener el privilegio de verte. Sí, tu yo despedida también de el año. privilegio. Porque es imagino un balance positivo. Nos vimos mucho los lunes porque los lunes es el día de menos actividad. Entonces nos vimos mucho y verdad. aparte estuvimos muchas horas al aire, a diferencia de martes o miércoles, que es cuando chocamos con comisiones y con recinto. Bueno, tuvimos el viernes, es muy difícil estas semanas recordar lo que uno hizo hace pocos días porque es todo muy vertiginoso. El viernes 26, que no parecía viernes porque Se confunde el fin de semana con días hábiles. Claro, Sí, el así es. viernes parecía lunes porque el jueves 25 parecía domingo. Tuvimos presupuesto. Guido, ¿qué balance haces? Tenemos encantados presupuesto. los senadores, además sabemos cómo es la cultura de la Cámara de Senadores, todos encantados de Un poco más rígida. el viernes de diciembre, después de la fiesta, sesionar. No, Estaban aparte ¿Y tuvieron que ¿no? el jueves 25 conseguir vuelos. Y que por porcentaje hay mayor porcentaje de legisladores que viven lejos de Muy lejos. de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Muy lejos. Tenés por lo menos una decena, más de una decena, que viajan entre 2 y 3 horas. Sí. 3 horas algunos, 3 horas y media otros. Así De es. Tierra del Fuego, De 3 Río horas y media. Gallegos, Tierra del Fuego. Río Gallegos, Tierra del Fuego. Por eso había algunas dudas respecto, mirá si no sale un avión. Porque ahí el riesgo que tomó Bullrich es que si no sale un avión, yo sé que muchas veces empieza, bueno, que lleguen igual. Si no sale un avión de Tierra del Fuego, podés venir nadando. De No hecho, llegás. el día sábado, por el calor, Aeroparque estuvo 3 horas y media, casi 4 horas sin aterrizajes. Por Cierto. ejemplo. Solo por el calor, Sí, porque sí. se desprendió una parte del asfalto. Así que si pasaba eso en la previa de la sesión, se le complicaba el Yo número creo que de la labor. libertad avanza, Pero bueno. los senadores se deben haber quedado acá. No lo chequeé, pero Claro. creo que los que viven muy lejos, por una cuestión precautoria, deben haber pasado las fiestas acá, porque es peligrosísimo, ¿no? Te levantás, por ahí se demora un poco. Les y- quedaba todavía un plan B que era hoy o mañana como rueda de auxilio en caso de no poder Claro, es verdad. eso. sesionar el 26, les quedaba Es 29 y verdad 30. eso. En caso de que hubiera algún problema. Una vez, hace muchos años, con Blina Fleiderman estábamos en un viaje a Salta, una elección, y justo de vuelta se queda el avión y veíamos como un senador le explicaba a su jefe de bloque, no voy a llegar, va a haber problemas para la comisión, porque no llegás. Recordemos que todavía estamos en periodo de sesiones extraordinarias que se terminan mañana, Claro. día 30 de es. diciembre. Hasta mañana incluso se puede todavía... ¿Y cómo sigue Sesionar. todo después para vos, Guido? Como sigue, bueno, hay que ver, se escuchan cosas distintas, ¿no? De diputados y el Senado. Ajá. Diputados, se sigue sosteniendo, no sé si decir la zanahoria, un poquito de que el 20, ¿no? El 20 de enero, en el Senado está más claro que arrancarían después del 10 de febrero con el tema modernización laboral. Sí, de hecho, Acá en diputados no está tan claro, ¿no? ¿Para cuándo van a convocar? Dicen que van a empezar a conversar a partir del mes de enero, cuando pase cierto periodo. ¿Y el 20 qué puede pasar Pero- acá si no hay proyectos para tratar? Pero se sostiene, ¿no? En charlas informales que la convocatoria podría ser después del 20. Yo creo que no va a suceder. Creo que va a pasar todo para febrero, ¿no? Claramente. ujú, Claro, porque Eh, hay una posibilidad de tratar reforma del Código Penal. esta reforma del Código Penal justamente lo tenemos preparado en placas y también está compromiso fiscal. Y claro, exactamente. Entonces, Pero podemos tratar. muchas cosas tienen que pasar primero por el Senado, caso reforma laboral. Que y ley de Patricia Burrich ya glaciares. le puso fecha, eso es lo que decía. Le puso fecha, David. 10 de febrero. Claro. Le, Sí, le sí. quitó todo el misterio posible a que haya sesiones en el Senado en enero. Sí, tal cual. Le quitó todo el misterio posible. Exacto. Y a mí me sorprendió, yo pensé que iba a poner 3 de febrero, no 10. Y están firmados los dictámenes de los proyectos. Está firmado los dictámenes, pero todo abierto, a modificaciones. En ¿no? pero en el recinto, digamos, Sí. no van a No, en el recinto no, otra comisión no hay, Podrían- no va a haber. debutar febrero con sesión directamente porque los temas ya están listos para ser Exacto, tratados. no, hasta el 10 de febrero vos no tenés en el Senado la necesidad de juntar comisiones, salvo que aparezcan otros proyectos
y creo que reforma penal es un proyecto de reforma del Código Penal que me dicen que podría llegar a iniciarse El en la Cámara de presidente Diputados. dio una extensa entrevista el sábado, Ajá, como suele dar a cierta cantidad de tiempo en Radio Mitre con Gabriel Anhelo. bien. Son extensas esas entrevistas. Me toca casi siempre seguirlas porque trabajo los sábados y ahí dijo que va a incluir ese tema en extraordinarias. Claro. Así que ya adelantó ese tema como uno de los que van a ser de la vuelta a la actividad en el Congreso los temas principales del oficialismo. Sí, el punto es que cuando vos no sos tan claro con las fechas, que eso es lo que hizo Bullrich, ser claro con la fecha, vos no tenés garantía de tener a la gente acá. O sea, vos decís, bueno, yo convoco a una comisión el 22 de enero. Bueno, hay que ver si tenés gente en esa comisión el 22, si... Es complejo, ¿no? Ujú. El tema ingresó por diputados, el tema del Código Penal. ¿Ya ingresó? No, digo, no ingresó. No ingresó aún. No ingresó. Fue Aparte hay que presentado en enviarlo. octubre, fue incluido en el temario, pero no ingresó nunca. No ingresó, por eso estamos a la espera. Bueno, hablábamos de presupuesto que fue aprobado. Guido se vio todas las sesiones, leyó los presupuestos, leyó las modificaciones que se le hizo. Los anexos. Leyó los anexos, todos, son miles de hojas. Habló con los funcionarios y armó estas placas muy completas por lo que estuve viendo. Lo que trajimos son las repercusiones, Mauri, de las cosas que dijo el presidente Javier Milei, que se mostró muy conforme. Aquí tenemos algunas definiciones vinculadas, esto que hablábamos del presupuesto que fue sancionado el viernes pasado en la Cámara de Senadores. El presidente lo celebró, que por primera vez un gobierno no peronista logra sancionar un presupuesto con equilibrio fiscal severo. Dijo también, lo tenemos en la siguiente placa, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien. Dijo, el presupuesto garantiza el déficit cero como una norma inquebrantable. Estas son las repercusiones que hubo Sí. después de la sanción del Exactamente. viernes en el Senado. Recordemos que decíamos en la primera media hora con Débora, una semana antes del viernes, o sea, el viernes 19, lo que se Lo escuchaba era que el estaba gobierno no escuchando. estaba contento con el texto. Así es. Pero bueno, cambió ahora. Lo primero, exactamente. Fue una primera un respuesta poco- política, ¿no? Porque en diputados había quedado la imagen de que el capítulo rechazado había sido una victoria de la oposición. Pero No sé retomó si en un poco ese diputados. argumento. No sé si en diputados, se creó la imagen en En la Casa Rosada, sí, Porque en exactamente. diputados se fueron todos festejando. Sí, Se fueron todos festejando, de hecho... la después- evaluación era 11 de 12. Sí, pero esa misma madrugada del jueves 19, uno veía a los diputados, estaban festejando porque habían sacado inocencia fiscal, porque tenían presupuesto, porque habían hecho los Lo de la nombramientos AGN. en la AGN. Bueno, y un dato que yo destaco particularmente, a pesar de que el gobierno no derogó y siguen vigentes, aunque no se estén pagando, estén suspendidas, la ley de discapacidad y la de financiamiento universitario, hubo una muy buena recepción de los mercados. El riesgo país ese día, que hubo la media sanción de diputados, cayó a mínimos históricos. Quizá no sean temas tan importantes como un sector del gobierno crea para el déficit fiscal. Claro. Yo ironizo y digo al ministro Caputo, pague el financiamiento universitario. Ministro, Tal cual. mire qué bien que le está yendo en los mercados, ¿no? Porque si no, miren lo que está pasando porque lamentablemente, no de este gobierno, sino en la época que vivimos, la dependencia del capitalismo financiero es tan grande, esto de si los mercados están nerviosos o no están nerviosos, muchas decisiones terminan gobernándose para este sistema en el cual estamos viviendo y que la padecen todos los gobiernos, ¿no? Porque la restricción de dólares la padeció el gobierno anterior, el anterior, y ahora la padece el gobierno de Sí, Javier pero acá Milei. lo que me parece Tiene que que- afrontar los vencimientos en enero. Claro, la lectura que hacen los Es famosos... insostenible. Termino. Bueno, Digo, me parece que la lectura que hacen los mercados, como se les llama, que son agentes financieros, y que de alguna manera ven si apuestan o no a la Argentina, es que con el presupuesto, como está aprobado, que es casi igual a como lo envió Milei, Sí. o sea, el texto que se aprueba es casi el mismo que envió Milei, con alguna partida más, menos. Las restricciones presupuestarias y las restricciones fiscales son las mismas que envió el 15 de septiembre. Entonces,
lo que ve un agente financiero es, bueno, se aprobó lo que envió el presidente. En el medio hubo un incidente que se tendrá que hacer cargo algún funcionario de gobierno que habrá impulsado una derogación de leyes que no era tan relevante. Además de ser ilegal, ¿no? Total, porque las leyes, bueno, Iba en a realidad terminar si la en la derogaban... El presupuesto no se puede derogar. Ah, claro. Tiene razón Maximiliano Ferraro Claro. y los que hicieron ese señalamiento. En la ley de presupuesto no se pueden derogar leyes ni modificar impuestos. Bueno, pero de alguna manera me parece que el festejo que hubo el viernes y los funcionarios que festejaron dieron un mensaje interno, que es, ojo que caprichos no, Ujú. ¿no? Caprichos no, estuvimos negociando con gobernadores 3 meses un texto, ese texto salió, todo lo otro es parte de otra parte del gabinete. Me dio la sensación, yo vi ese mensaje, no sé vos. Ujú. Y concluido el tema con el Senado, donde la oposición también hizo de una cuestión política un capítulo, termina redondeando la victoria final de la aprobación del presupuesto, que es el capítulo 2, que fue el que la oposición eligió en el Senado como para dar la batalla. Al igual. Pero es interesante, porque el capítulo 2 está igual desde que mandaron el proyecto en Sí, y septiembre. que no se fijó nadie, o sí hubo un señalamiento, pero no se insistió tanto en rechazarlo en diputados. En Se diputados- eligió el capítulo 11 como batalla No, política. pero los sectores afectados por el capítulo 2 tampoco yo los vi muy activos, no sé. No, bueno. ¿Hubo alguna visita al Senado de escuelas No, técnicas? no se movieron de la misma manera. El sector de discapacidad, habría que hacer un balance de fin de año, ha sido uno de los que más cohesionado estuvo y mejor se movió en términos de batalla legislativa. Tal cual. Estuvo más presente en no solamente la oposición, sino en los sectores que terminan inclinando las votaciones en el recinto de la Cámara de Diputados, y el sector de la educación estuvo un poco más apagado, tan apagado incluso que el radicalismo, que es el bloque, Ni si se quiere, que siquiera. más puede ser recibir esa crítica de ese sector, terminó convalidando el capítulo 2 en el Senado. 7 de 10. Bueno, ¿queda alguna placa? Sí, quedan un par. Lo que dijo el presidente Milei fue el presupuesto de... lo más parecido fue el presupuesto de 2017. Pero la diferencia que aquel contenía déficit, mientras que este blinda el superávit financiero. Milei también aprovechó para hacer un balance de su gestión y afirmó que el año 2025 fue el punto de quiebre de un siglo de declive económico. Histórico, ¿no? Dijo, en esos términos, lo definió como histórico la sanción del presupuesto. Sostuvo que con las cuentas ordenadas, 2026 será el año de la reconstrucción y de la aceleración de reformas estructurales, laboral, tributaria y del Código Penal. Y la última, Mauri. La regla fiscal inamovible, primero el ahorro, después el gasto. El Estado ya no calcula cuánto gastar y luego ve cómo financiarlo. Ahora, primero se define el superávit para pagar deuda y el resto se destina a gastos operativos. Bueno, gracias Guido. Estas son las repercusiones de este viernes que nos dejó muy intenso, que todavía está en el cuerpo de todos los que estuvimos ahí. Con Marcos nos vimos bastante. Nos quedamos hasta las 12, 1 de la madrugada, comiendo obviamente después, pero antes escribiendo sobre... No tanto. Bueno, yo alguna pizza me comí, ¿qué querés que te diga? O sea, con algunos colegas acá en la Americana, porque bueno, un año terminado muy intenso. Un clásico de las sesiones, ¿no? Estaban los senadores ahí, todos. Ir a la Americana. Sí, todos comen lo mismo, porque bueno, no sabíamos cómo iba a terminar esa sesión. Sí. Terminaba con unas correcciones y vamos a tener que estar hoy y mañana. Se hablaba de una sesión hoy. Se brindó por eso, ¿no? Sí. Se brindó un poco, sí. Una sesión hoy se hablaba, ¿eh? Con 2/3 le decías Claro. a todos los bloques, bueno, ya está, habilítenla. Había que elegir entre la versión modificada del Senado y la que en su momento se aprobó en diputados. La política, me parece que la política, estructuralmente hablando, el país necesitaba un presupuesto Daba esa sensación. con críticas, con problemas, criticado por la oposición. Aún la oposición que tuvo que votar en contra, obviamente, la oposición más dura, pero en general el cuerpo político no quería un año más sin presupuesto. Y era un riesgo, ¿no?, que volviera a diputados. Exacto. Bueno, quedaron temas pendientes, sí, pocos. En extraordinaria seguramente algunos se van a incorporar con nuevos proyectos. Marcos, un poco nos va a anticipar qué nos espera a nuestro retorno allá por febrero. Vamos a repasar lo que fue el llamado a sesiones extraordinarias para diciembre, que termina teniendo 20 días nada más de
de la ampliación del periodo para este 2025, pero fue productivo para el oficialismo en el balance final. Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Queda pendiente entre los temas que no se pudieron aprobar. Tuvo dictamen de comisiones, sí, se trató y llegó al recinto de la Cámara de Diputados en la sesión en que se dio media sanción al presupuesto, pero era el último tema del día, se terminó cayendo la sesión y quedó pendiente el tema de los 3 que habían recibido dictamen junto con inocencia fiscal y presupuesto, era el que tenía menos posibilidades de aprobarse. Terminó ocurriendo eso. Esto va a quedar hacia adelante. Veremos si vuelve o no a insistir el oficialismo con este tema. Seguimos. Seguimos con las placas, dale. Ley de glaciares. Que no caiga. Ley de glaciares. Dictamen de comisión en el Senado. Un proyecto que habló también el presidente Milei en la última entrevista que dio. Habló de este tema y dijo que la modificación a la ley de glaciares va a ser también impulsada en los primeros meses de tratamiento de sesiones extraordinarias. Este caso deberá empezar el Senado, que lo trató en paralelo con el presupuesto. Estuvo haciendo jornadas de debate con expositores. Finalmente obtuvo dictamen de comisión en un cuerpo del Senado que le quedó bastante favorable en la mayoría de las comisiones al oficialismo, y de esa manera con aliados logró el despacho. Tendrá que convivir con la reforma laboral, que es el siguiente tema, que está entre los pendientes. Modernización laboral ya tiene fecha de tratamiento para febrero, se lo puso Patricia Bullrich, que presidió el debate de comisión. Se puso ella en la Comisión de Trabajo y Previsión en el Senado, que fue cabecera junto con presupuesto del tratamiento. Tuvo dictamen, pero sorprendió el oficialismo dándose un tiempo, dejando pasar todo el verano de enero, todo el mes de enero, y volviendo en febrero para tratarlo. El 10 de febrero ya le puso fecha Patricia Bullrich a la modernización laboral. Veremos si avanza finalmente, si viene a la Cámara de Diputados. Es un tema que cuando llegó nos imaginábamos que iba a ser difícil que se trate en tan poco tiempo, los 20 días que había de sesiones extraordinarias. Se mandó a Bullrich y la verdad que un poco me da la sensación que aprovechó la crisis que hubo el 18, el 17 en realidad, en la sesión de presupuesto acá en Diputados, para decir, che, bueno, demoremos hasta febrero, Sí. firmemos un dictamen en disidencia, hizo un acuerdo con la oposición, pero el texto estaba bastante lejos de ser acordado. Y podía poner en peligro el presupuesto en el Senado, que tenía que tratarse tras la media sanción de diputados. Prefirió ir a lo seguro el oficialismo y quedarse con la victoria del presupuesto y dejar para el año siguiente. No es tan urgente la modernización laboral como era tener el presupuesto listo antes de fin de año. Y por último, lo que hablamos antes, el nuevo Código Penal, que fue presentado por Patricia Bullrich en octubre, que fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias y que también será parte de las reformas que anuncia el gobierno. Se van a estar tratando en este nuevo Congreso que ya está funcionando. La otra que no estuvo en el temario, pero que también es mencionada por el oficialismo, es la reforma tributaria. Eso todavía es un anticipo o una intención del oficialismo que todavía no está presente. No está en un ni siquiera proyecto. escrita, ¿no? No. Si uno va a la página del Consejo de Mayo, que es donde están los proyectos del gobierno, no está la reforma tributaria. No, tuvimos una modificación a la ley penal tributaria en la inocencia fiscal, pero, Claro. pero en este caso están hablando de algo más amplio que no tenemos todavía borrador siquiera dando vueltas. El tema de extraordinarias, ¿cuál es? Que vos, como gobierno, te pones un plazo, que es el 28 de febrero, para aprobar una gran cantidad de temas, ¿no? Y de una manera te corre el reloj de arena. Claro. Y te juega en contra, porque vos decís, bueno, me mando con tales proyectos. Ok, se traba el debate, no llegás y se puede ser leído como un fracaso, ¿no? Como que no hiciste nada, no sacaste ningún tema No en sacaste. extraordinario. Este año le fue bien, 2025 muy bien al gobierno, porque se puso 2 o 3 objetivos Sí. y los cumplió. Sí, en su ¿no? momento Alberto Fernández hacía lista de 30 temas. Claro. Pusieron 6, todas posibles, digamos. Y fueron, En su momento y se- Alberto Fernández ponía cualquier cosa. 20 temas el 15 de enero. Para conformar a todos los sectores Sí, y internos. no se trataban en todo Sí, febrero. sí. Era una No, cosa... no hubo. Llamó extraordinaria hace un año y no hubo. ¿Había llamado? Sí, sí, No, sí. lo llamaba él. Sí, Pero sí, el tema es que no se militaban los temas. Sí, sí. O sea, él incluía proyectos que después no iban a... No, y de hecho los temas que no se trataron, importantes, que son modernización laboral y ley de glaciares,
tuvieron dictamen de comisión, no es que no se trataron, quedaron listos. Tuvieron dictamen, sí. Se trabajaron. ¿Tienen fecha de Aprovechó recinto? el mes de diciembre. Yo creo que lo que decíamos hoy, lo que va a hacer Bullrich en febrero, desde el 3 de febrero al 10, y quizá un poco antes, es ponerse a negociar, ¿no? Primero por WhatsApp, después alguna reunión, ver qué textos puede tener, y en tal caso podrá demorar una semana más la sesión, pero no mucho más, porque para que llegue acá, tenés, si es 10, 17, después te queda una semana sola. Sí. Te queda, bueno, en realidad... Claro, hay un fin de semana largo. Podés hacer recinto, y podés hacer comisión y sesión. Por eso me parece que en tal caso vamos a tener una sesión 10-17 en el Senado, y diputados se me hace una mega sesión. El del 17 viene después del feriado de carnaval, me parece. Y por eso, 17-18, puede haber alguna. Se me hace que en diputados una mega sesión la última semana del mes, ¿no? 23, 24. Nos estamos Exacto. Previo al adelantando domingo. mucho, ¿no? ¿Cómo? Nos estamos adelantando Pero como Patricia Bullrich. Me parece que no tiene sentido que haya anticipo de sesiones cuando no tenés tema. Creo que la sesión de diputados va a ser la última semana de febrero, para que el domingo 1 de marzo, que me acuerdo, de alguna manera, Domingo, cerca de domingo, se inauguran las sesiones ordinarias con un festejo del gobierno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinás vos? Por hablar Estoy de acuerdo contigo, y estaba mirando el reloj porque estás en el final del año. Estoy en el final del año, claro. sí. Yo no Te tenés que vengo despedir. mañana, me reemplaza muy gentilmente en BOM, que mañana va a ser la bancada y antes va a ser quórum. Balance Así que, de no, este año. bien, queremos agradezcámosle, creo que los tres, lo hago yo, pero ustedes los sumamos. extiendo, a todo el equipo técnico Diputados TV, que no Así solo es. permite que salgamos al aire, sino que permite que se vean las comisiones y las sesiones. Hace mucho tiempo existía un congreso donde uno iba a las reuniones de comisión y las cosas se hacían muy informal porque no estaban las cámaras de estos muchachos ni las transmisiones. Si uno ve los números Y muchachas. Si uno ve los números de las transmisiones, son altos, ¿no? Hay comisiones que tienen mucha gente siguiéndolas, estamos hablando de 15, 20 mil personas en algunos casos, gente que antes no tenía la posibilidad de ver nada. O sea que, bueno, nosotros no somos más que un complemento y un apoyo a esas transmisiones que hacen un congreso abierto, un congreso participativo, un congreso que permite a cada sector de la sociedad que tenga intenciones de acercarse y de pedir una ley, de apoyar una ley o de quejarse por un rechazar, proyecto, lo puede hacer, ¿no? Bueno, así que Exactamente. gracias a Así ambos. es. Gracias, señor Guido. Mauri, ha sido Gracias, un placer. señor Marcos. Y felices vacaciones. Felices vacaciones a ustedes también. Nos vamos a ver seguramente en febrero. Ustedes siguen ahora con Horacio en BOM y mañana también, que va a estar a cargo de la bancada. Gracias. Hasta el año que viene. Feliz año y nos vemos seguramente en otro intenso año legislativo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.